Bueno, muy buenos días para todos. Esta entonces es la actividad del grupo académico de epidemiología clínica del día de hoy, jueves 15 de julio. Hoy contamos con la presentación del tema de protestas sociales masivas en medio de la pandemia en ciudades colombianas seleccionadas, con la pregunta si aumentaron los casos de COVID-19, un trabajo realizado por los doctores Laura Rodríguez, Javier Hidrobo y José Moreno. La doctora Laura y el doctor Javier pertenecen al Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Y entonces ellos muy amablemente han aceptado presentarnos su trabajo, las motivaciones de su estudio y todo lo que tiene que ver pues con las consideraciones que tuvieron al momento de realizarlo y de ahora hacer la divulgación de sus resultados. En la invitación se compartió un documento que está como preprint y ellos ahora nos informarán pues si ya hay avances de la publicación o si todavía está en este estado. Muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Javier por haber aceptado esta invitación a tener esta reunión académica con nuestro grupo en la Universidad de Antioquia. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, profesor Héctor Iván, a todos bienvenidos, colegas profesores, estudiantes, invitados. Para nosotros un gran placer poder estar en este espacio y que gracias a esta invitación, Héctor, podamos de pronto continuar con estos espacios en los que estemos realmente como compartiendo opiniones, trabajos, porque creo que ese espacio de discusión, viendo diferentes posiciones y escuelas es bien importante para nosotros en epidemiología, ahorita y en adelante. Voy entonces a comenzar la presentación. Vamos a tener entonces, por favor me confirman a todos si se ve y se escucha bien. Sí, Laura, ahí se ve y se escucha bien. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el trabajo lo hicimos además con el profe José Moreno Montoya de la Fundación Santa Fe. Afortunadamente, pues se cruzaba en este mismo horario con otra actividad que no pude desatender. Pero pues todo lo que hemos condensado en este artículo y en esta presentación ha sido acordado entre los tres. Lo primero entonces que queremos decir es que hemos como dividido esta presentación no solamente en lo estrictamente relacionado al paper que ustedes ya tienen, sino primero cuáles fueron las motivaciones para hacer este estudio, luego sí algunos elementos del abordaje metodológico y los resultados y finalmente algunas consideraciones de los aspectos éticos de interpretaciones y divulgación. Javier entonces va a comenzar con la parte inicial y luego continúo entre los dos, haremos la presentación. Entonces, si quieres comenzar, Javier, adelante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, Héctor. De verdad, yo creo que esto nos hacía falta a nosotros tres como investigadores porque creo que era algo inesperado. Realmente sí sabíamos que iba a ser mediático, pero no tanto. Creo que superó completamente nuestras expectativas y nosotros como investigadores, pues este es nuestro espacio real y creo que nos hacía falta poderlo discutir con colegas como tal. Entonces, dado que creo que hay mucho de, ustedes van a poderlo leer, que pues en cualquier momento vamos a tratar de expresar eso de manera resumida, como decía Laura, y también vamos a tratar de darles un contexto, diría yo, incluso motivacional para nosotros hacer este trabajo. Y dado que Héctor nos comentaba que son mayoritariamente enfocados hacia la epidemiología clínica, yo quisiera básicamente recordarles para que todos nosotros como investigadores somos investigadores, doctores en epidemiología. Sin embargo, nosotros ninguno, digamos, se dedica directamente a la epidemiología clínica, quizás excepto José Moreno, que si bien él es de pregrado estadístico, él sí le interesa muchísimo en la parte clínica.
Laura, digamos, ha sido una colega que compartimos intereses en salud ambiental, también en crianza, y ha trabajado también mucho en sistemas de salud aquí en el país. En mi caso, pues, además de salud ambiental, que es como mi tema que quizás más trabaje, también trabajo algo de epidemiología sociocultural, que también es un interés importante para mí. Esto para que más o menos que sepan ustedes de dónde venimos, y creo que de ahí pueden sacar algunas conclusiones y algunas inquietudes que quizás quisieran compartir. Ya entrando pues en tema, creo que lo importante aquí era que en medio de la pandemia, pues Colombia siempre ha sido como especial en muchas cosas, y pues nosotros teníamos unas aglomeraciones en medio de la pandemia muy a la colombiana, ¿no? Yo quiero que básicamente entendamos la situación de cómo lo vimos nosotros de alguna forma, y es que a nivel internacional todos conocemos que siempre se hablaba de las reuniones sociales, obviamente el hogar como un principal lugar de contagio, y pues el transporte público como un lugar importante, digamos, eso sería como un denominador mundial de la pandemia, mientras que en Colombia, pues además de estas cosas, pues comenzaron a aparecer eh, momentos, hechos que eran muy especiales, ¿no? Quizás de los primeros fueron los días sin IVA famosos, que ustedes recordarán que fueron muy criticados, sobre todo el primero que por allá ocurrió hace precisamente casi un año. Las flexibilizaciones que quizás podríamos contar tres como las más importantes, aunque realmente yo he repensado mucho el asunto de las flexibilizaciones, porque realmente aquí hubo unos grupos poblacionales, sobre todo ocupacionales, que nunca estuvieron parados, sino los que estaban precisamente en el desempleo, sí estuvieron ocupados durante esa época porque tuvieron que salir en gran medida a buscar ese sustento, el sector informal y pues otros que nunca pararon. Entonces esa flexibilización realmente pues es como discutible. El aquí primero que se vio, incluyendo en nuestra región aquí en Santander de manera muy especial, o sea, aquí los primeros vuelos aéreos se hicieron precisamente entre Bucaramanga y Cúcuta, por ejemplo. Una lucha, yo sentía como entre los políticos de la reapertura de locales y de empezar nuevamente a ese crecimiento económico dentro de la pandemia, porque no podríamos decir post-pandémico, ya era, digamos, un interés muy fuerte. Y pues obviamente las protestas sociales, que es como el interés del día de hoy. O sea, esto realmente hacía como un, algo muy especial de Colombia, y que era parte de lo que nosotros estábamos ya viendo y analizando en diferentes circunstancias. Vamos, Laurita, por favor, con la siguiente. Entonces, pues yo quería recordarles aquí con esa referencia que está ahí de 2016, que lo que dicen normalmente, teóricamente, es que la motivación de los investigadores como nosotros, pues es tener un mejor conocimiento en salud pública. Y yo creo que de ahí podemos partir sin duda de que nosotros lo que queríamos era básicamente eso. Y utilizando que pues un experimento natural que era único, ¿sí? Y además, pues era colombiano, o sea, como que esperar a que alguien extranjero viniera a hacer los análisis, como que no sería lo lógico. Entonces, pues era un experimento natural, repito, único, ¿sí? Y pues era aquí en Colombia. Y cuando digo único, no quiero decir que no hubo más protestas en el mundo. Realmente, protestas ha habido durante toda la pandemia en diferentes formas, en diferentes niveles de intensidad y severidad, si lo queremos ver bajo esa perspectiva como tal. Pero realmente si ustedes revisan un poco lo que llegó a Colombia en periódicos y en noticieros, pues estuvo de alguna forma muy sesgado. Por ejemplo, algo que pude evidenciar muy rápidamente cuando comencé a revisar el tema, que esto fue por allá en los primeros días de mayo, en mi caso, que digamos revisando teóricamente, me encontré que India era el lugar donde más protestas sociales habían ocurrido durante la pandemia. Y pues yo la verdad no había escuchado mucho de India, pues sí había escuchado las de George Floyd en Estados Unidos, y había escuchado de pronto, por ejemplo, las de Hong Kong. Sí, había escuchado de otras, pero no precisamente en India. Y en India, en términos numéricos, fue donde más hubo previamente a las protestas sociales en Colombia, más casos similares, ¿no? Otra motivación creo que muy importante es que ya se está hablando obviamente de la nueva realidad, y en ese caso
muy aquí a la americana hacemos seguimiento a lo que ocurre sobre todo en Europa, y hay un estudio muy interesante que ya a continuación se los mostraré. Es un ensayo clínico que hicieron en España precisamente para tratar de mirar si el uso de mascarillas y el lavado de manos podía permitir que se hiciese algo así como un concierto musical al aire libre. Entonces, y de hecho es una experiencia muy interesante que sí invita a una nueva realidad. Eso también fue interesante. Y pues los casos de George Floyd, sobre todo, que era lo poco que teníamos. Vamos con la siguiente, Laurita. Y aquí quería mostrarles precisamente, por si no lo han leído, ojalá lo lean, porque es bien interesante este artículo que está en una de las revistas del grupo de The Lancet, en la especializada en enfermedades infecciosas, que básicamente reporta un ensayo clínico con todas las de la ley, ¿sí? En el que comparan jóvenes que van al concierto y otros que se quedan por fuera del concierto, y lo que encuentran es que los que fueron al concierto les va mejor que los que estuvieron afuera. Entonces es algo interesante que inmediatamente yo quisiera llamar la atención, es que para todos nosotros como epidemiólogos y en la pandemia, aglomeraciones significaba inmediatamente contagio. Y cuando aparecen estas cosas, yo creo que es interesante porque nos mueve un poco nuestro conocimiento y comienza a pensarse en otras cosas, y sin duda eso fue lo que pasó. Vamos con la siguiente, por favor. Y aquí pues quería yo hacerle referencia quizás a los tres trabajos previos realmente. Miren, ahí a su izquierda pueden ver arriba y abajo dos trabajos que se publicaron en la misma revista que tiene que ver con las protestas posteriores a la muerte de George Floyd, muy interesantes. Creo que aquí en Colombia, por lo menos en el momento en que salió nuestro trabajo a hacerse público, mucha gente hablaba del primero de arriba, que precisamente decía que sí había un efecto que generaba un exceso en casos, mientras que el de abajo no era tan certero, realmente comenzaba ya a hablar de otra cosa, y el de la derecha, que ustedes ven ahí que realmente es un preprint, realmente lo que encuentran también es el más certero diciendo que no había un efecto. Y les puedo decir que después de leer los tres, el que a mi gusto personal es quizás el más elaborado de todos es precisamente el tercero, es el más amplio, el que mira más lugares, el que mira, pues como les decía yo, como mejor las cosas. Y algo muy interesante que me llamó a mí la atención, y es que todos los que están ahí, ustedes ven ahí, son del mundo de la econometría, no de la epidemiología, y eso es bien interesante que los economistas comenzaron a interesarse más en los temas que nosotros como tal. Entonces, esto para que ustedes sepan, estos son los tres, digamos, trabajos publicados que tenemos a la vista como tal. Vamos siguiente, Laurita, por favor, y ya te dejo para que sigas entonces. Gracias. Bueno, yo les voy a contar, ustedes ya tienen información, algunos detalles de cuál fue el abordaje metodológico y los resultados. Entonces, lo primero es que nosotros usamos información de acceso público a la que todos pues hemos tenido seguramente con la que hemos trabajado en algún momento hasta ahora. Así que utilizamos como fuente las bases de datos públicas del instituto, la de casos, y lo hicimos con corte a 5 de junio, ya les digo por qué. Utilizamos un estudio que en este caso pues un estudio de series de tiempo, desde ese punto pues es un abordaje tipo ecológico, y enmarcado en lo que explicaba Javier, en un experimento natural en el que se produce casi un diseño cuasi experimental en cada ciudad diferente, con una medición que se puede hacer antes y después en cada una de las ciudades. Las ciudades que seleccionamos para este primer análisis fueron Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, por varias razones, pero tal vez las más importantes, tienen una información suficiente, digamos, de casos, de cantidad de casos diarios, digamos, reportada, y de sistemas de vigilancia que pueden tener un poco más de información que le de otras ciudades más pequeñas y ofrecer más posibilidades de análisis robusto para el análisis, pero además porque en estas ciudades, si bien, digamos, son ciudades capitales, hubo una forma, al menos en lo que se dio a conocer en los medios de comunicación, de protestas en términos de intensidad que fue diferente entre ellas.
con, digamos, mucha mayor cantidad de registros en términos de cantidad de personas afectadas, en cantidad de personas asistiendo a las marchas, etcétera, tal vez en las ciudades de Bogotá y Cali y en las otras también con diferente intensidad. La información de la base de datos en Civigila, cuando se hace un análisis general de Colombia, muestra un rezago de notificación de al menos 22 días, es decir, cuando usted mira fecha de inicio de síntomas y fecha de reporte en Civigila, realmente los datos están más o menos completos hasta 22 días después. ¿Sí? Esa fue la razón por la que nosotros no cortamos, digamos, a esa misma fecha en el que se bajó la información del instituto, que fue junio 5, sino que utilizamos entonces los casos confirmados en este sistema de información entre el 1 de marzo. Marzo fue el mes en que empezó realmente el ascenso permanente de este tercer pico en Colombia, y con corte al 15 de mayo, que a la fecha de corte entonces ofrecía ese tiempo en el que a 15 de mayo estaba en Civigila reportada probablemente el 95% de la información de casos en esos días. El análisis lo hicimos por fecha de inicio de síntomas, no por fecha de reporte, porque es la dinámica de la aparición de casos, la que nosotros queríamos registrar, y pues tener en cuenta que como fecha de inicio, digamos, del paro nacional, tomamos el 28 de abril, que fue el día inicial de las primeras protestas sociales con marchas multitudinarias en las diferentes ciudades. La discusión interna fue amplia y pues debido a que naturalmente los datos se comportan como una serie de tiempo con una temporalidad diaria, y sabemos que en esta, que es además una enfermedad infecciosa, y en la serie de tiempo en general existe, y este tipo de análisis asume que hay una autocorrelación de los datos, es decir, el dato del día de hoy tiene entonces que ver o tiene influencia sobre la cantidad de los datos que se registren para mañana, y así sucesivamente en diferentes patrones que pueden tener entonces, que se pueden determinar. Y que además pueden existir efectos de variables que no están medidas ahí, pero que usted puede incluir en ese análisis para ver si eso tiene, digamos, da un valor agregado o no al patrón de la serie de los datos. En este caso, nosotros queríamos ver si al incluir una variable intervención cada uno de esos días, eso daba entonces una información adicional a la que por sí misma la serie de tiempo podría dar. A pesar de que el paro nacional se inició el 28 de abril, nosotros decidimos colocar para los análisis como fecha de intervención el 2 de mayo, teniendo en cuenta que la media del periodo de incubación del coronavirus es de 5 días, y es también como lo que se ha reportado para Colombia. Quiere decir que si las protestas empezaron el 28 de abril, en promedio los efectos y los casos sintomáticos de esas propuestas por fecha de inicio de síntomas los podíamos empezar a detectar con mayor precisión a partir del 2 de mayo. Así que para el análisis, la fecha de inicio de intervención fue el 2 de mayo. Decidimos entonces tener dos abordajes diferentes. Uno, un análisis de serie de tiempo interrumpida, en el que es un análisis segmentado, en el que la segmentación se da por el momento en que se da la intervención. Es un análisis que asume que la intervención se da en un momento agudo y que tiene efectos que son también agudos, o sea, que se producen rápidamente después de la intervención, y que por tanto pueden ser medidos y en teoría podrían entonces cambiar el patrón de una serie de tiempo. Este análisis se ha utilizado ampliamente para medir otros eventos, evaluaciones de otras intervenciones en salud, incluso, por ejemplo, se utilizaron con bastante frecuencia para medir, por ejemplo, el efecto de la inclusión de las medidas de prohibición de fumar en varias ciudades, y cómo entonces se daba afectación en diferentes eventos de salud después de esas series. De esas intervenciones. Y el otro abordaje, precisamente por la naturaleza de los datos, fue seguir un análisis de series de tiempo con un modelo autorregresivo integrado tipo ARIMA, que le permite a usted determinar cuál es el patrón, digamos, de la serie de tiempo, y ver si hay otra
variable que pueda entonces explicar alguna variación extra de la que supone el patrón de la serie. Entonces, para el análisis de serie de tiempo interrumpida, nosotros, por la forma en que sucedieron las protestas en cada ciudad, y aquí quiero aclarar que los análisis se hicieron de forma independiente, separada para cada una de las ciudades, y que decidimos no conducir un análisis único para toda Colombia, porque precisamente reconocemos que tanto en la epidemia como en las protestas los efectos, o bueno, esas intervenciones y el mismo patrón de la epidemia no ha sido homogéneo en el país. Por tanto, un análisis de Colombia global podría dar una información, digamos, errada de la que podríamos tener realmente con los análisis específicos de las ciudades. Utilizamos entonces el ITSA, la serie de tiempo interrumpido, con un grupo único. En este caso, cada ciudad conforma un grupo único y un momento de antes y después. Aquí en su gráfica de la derecha, ustedes pueden ver cómo lo que tenemos es una serie que se comporta de una manera en el periodo preintervención, que tiene entonces también un patrón de la serie, y asumimos como un punto de corte, por decirlo así, el momento en que sucede la intervención para este efecto el 2 de mayo, y miramos y comparamos entonces cuál es el comportamiento de esa serie después de ese punto, y a partir de ese comportamiento pre y post intervención se pueden hacer varios estimados. En este caso, entonces, la serie que utilizamos fue del 1 al 15 de mayo. Esta serie interrumpida utiliza un modelo de mínimos cuadrados que, digamos, sería similar a una regresión convencional, pero hace un ajuste precisamente para el efecto de autocorrelación. Entonces, asume por medio del ajuste Newest unos errores estándar robustos precisamente para esos efectos autorregresivos, y utilizamos este análisis con un rezago de un lag 1, es decir, un rezago de un día, de un nivel de autocorrelación mayor de un día de rezago. En esta figura, que es la figura de Liden en su artículo de 2005, se ejemplifica. Esta es una figura que muestra lo que usted tiene cuando tiene un grupo único, que sería esto, pero usted también puede tener entonces un grupo en el que tiene un grupo de intervención, un grupo control. En este caso no teníamos grupo control dentro de las ciudades, pero si usted tuviera un grupo control, pues además puede tener esta figura con 4 momentos distintos. Para el efecto de este análisis fue solamente este grupo único, y ahí se podían identificar 2 cosas. Uno, que usted puede identificar un intercepto, ¿cierto? En este grupo único, que puede identificar además cuál es la pendiente de esa serie de tiempo antes del periodo de intervención, puede identificar cuál es el cambio en el nivel, en este caso, de casos confirmados diarios inmediatamente después de la intervención, puede identificar además cuál es la diferencia entre ese periodo preintervención y postintervención en términos de la tendencia de la serie, y además puede estimar un valor adicional, que es el efecto de la pendiente postintervención para cada una de las ciudades. En el otro modelo, lo que utilizamos fue entonces un modelo ARIMA. Pues un modelo ARIMA es una combinación lineal de diferentes efectos, de las que lo que quieren es describir el patrón temporal de ese efecto, y además involucra el efecto de la tendencia, que es a lo que se refiere la integración, y puede incluir efecto de variables latentes o exógenas, que en este caso para nosotros fue la intervención. En esta figura que resume Schaffer en su artículo, pues se resume el abordaje que nosotros también hicimos, que utilizamos un abordaje en que nosotros mismos seleccionábamos el modelo, determinando cuál era el orden de diferenciación para poder producir una serie estacionaria. Miramos entonces cuál era la autocorrelación, el autocorrelograma y la autocorrelación parcial para cada una de cada uno de esos modelos, en el que se definieron parámetros entonces de diferentes órdenes, y se estimó el mejor modelo utilizando para este caso un criterio bayesiano. Y al final, en el modelo seleccionado, se evaluaron los residuales para mirar si existía lo que se llama como el ruido de la serie, que implica es que exista o que haya una licencia de errores temporales en esa serie.
Al final usted lo que tiene en la descripción es una serie temporal que puede escribir utilizando ese modelo y evalúa que sus residuales pues tengan una autocorrelación que esté dentro de parámetros en cada uno de los lags y que pues la distribución además de sus residuales siga una distribución normal. Entonces con esos dos abordajes nosotros hicimos el análisis independiente para cada una de las ciudades. Esta es la gráfica general que mostramos ahí también de la serie solita, ¿cierto? O sea, los datos, solamente la figura en este gráfico de los datos de los casos confirmados, notificados diariamente se vigila, y la línea está representando el 2 de mayo, que para nosotros fue el momento en que se asumió como momento de intervención. Solamente este, que es una descripción sencilla de la serie de cada ciudad, muestra que efectivamente el momento en que se dieron las protestas sociales para cada ciudad fue un momento diferente en su curso de la epidemia, estando, digamos, todos transitando en algún momento el tercer pico epidémico. Por ejemplo, vemos que en Barranquilla estaba ya en un momento de descenso, en Bogotá estaba en un momento en que ya había alcanzado un ascenso y una primera meseta y empieza otro patrón. Bucaramanga lo mismo, estaba en ascenso. En Cali había comenzado ya un aparente descenso y en Medellín también. Y que después de la intervención pues se ven algunos efectos diferentes en las ciudades, y eso fue lo que entonces quisimos evaluar ya con análisis específicos. En este caso es presentamos el resultado de la serie interrumpida. Para cada una de las ciudades, estos son los análisis para todo el periodo de mayo, de marzo 1 a mayo 15, y lo que estoy resaltando con las flechas es que son los coeficientes que muestran además un intervalo de confianza consistente, ¿cierto? Que no pasa del valor nulo, es decir, que muestran una significancia estadística. Me centro sobre todo en los valores de beta 2 y beta 3, que en este análisis quieren decir, el beta 2 es el coeficiente que compara la tendencia entre la posintervención comparada con la preintervención, y este beta 3 está representando el coeficiente de la tendencia de los casos que se ve después de la intervención, el periodo posintervención. El beta 1, aunque es importante y da información importante, hace referencia solamente al cambio del nivel exactamente en el día después de la intervención. Pero dado que estas protestas fueron constantes y que los casos también evolucionan diariamente, pues le damos mayor peso a este beta 2 y beta 3. Ustedes ven, por ejemplo, que en Barranquilla los coeficientes son negativos, quiere decir, significativos, quiere decir que comparado con el periodo preintervención, pues hubo reducción de casos, y el coeficiente de la tendencia posterior fue negativo también, es decir, en ellos hubo reducción, digamos, de los casos, y si ustedes recuerdan la serie de tiempo para Barranquilla, ahorita la miramos, lo que pasó es que siguió la tendencia que traía. Para Cali, por ejemplo, se ve un efecto contrario en el que hubo aumento de ese nivel, cierto aumento, un coeficiente positivo en el número de casos comparado con el nivel preintervención, y además una tendencia posintervención positiva de la serie, es decir, que en promedio hubo un aumento de 24.37 casos en esa ciudad por cada día, ¿cierto?, en el que se dio posintervención. Para las otras ciudades, realmente, aunque hubo alguna inclinación de los coeficientes a ser positivos o negativos, no hubo un efecto que nosotros pudiéramos identificar, digamos, claro en esa serie. Este es el modelo gráfico de esa serie interrumpida, y la línea está mostrando entonces la tendencia preintervención y posintervención de cada una de las ciudades. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, la línea de tendencia para Barranquilla, que allá en los coeficientes se ve como una tendencia negativa, y aquí se ve, por ejemplo, la línea de tendencia de casos pre y posintervención para Cali, que se ve con un coeficiente positivo en términos de aumento de casos. En las otras ciudades, si bien en la serie usted ve que hay momentos altos, la variación de ellas hace que entonces la tendencia, o sea, las altas y bajas
secuenciales en esas en que la tendencia realmente se muestre de una manera más bien plana y no con una tendencia franca positiva o negativa como en Barranquilla o en Cali. Para el análisis ARIMA lo que nos interesa ver es cuál es el patrón de serie de tiempo que mejor describía, y aquí lo que mostramos es ese patrón en términos del componente autorregresivo, del componente de integración en este caso, si tenía un componente o no de promedio móvil para cada una de las ciudades. Entonces, y cuáles eran incluso, pues, hasta qué nivel de lag, de rezago, hubo entonces un nivel de simplificancia en esas ciudades que se incorporó a la serie. Y en este modelo se incluyó la variable intervención, que se refiere al momento en que iniciaron entonces para nosotros la intervención de protestas el 2 de mayo, para ver si al incluir esa variable daba una información adicional diferente, es decir, un efecto que pudiera que no estuviera explicado solamente por la descripción temporal de la serie. En este análisis, entonces, lo que vimos es que en cada una de las ciudades los efectos de las intervenciones no fueron realmente importantes, o al menos no fueron significativos, excepto para Bucaramanga, donde al incluir la intervención sí daba una mejor explicación, o sea, tenía un efecto que podría explicar variaciones de la serie post-intervención que no estaba explicado por el patrón de la serie de tiempo que se daba en el nivel preintervención y en la serie completa. Y pues es solamente como para que ustedes vean que el chequeo de estos modelos por autocorrelogramas y autocorrelogramas parciales muestran que el ajuste de esos modelos está pues bien decente y se ajusta entonces a los supuestos de esos modelos. Algunas limitaciones que queremos destacar, que nosotros reconocemos que hay que tener en cuenta para poder interpretar esos análisis. Primero es que esto es un abordaje ecológico, las explicaciones y tratar de traducir esto a efectos individuales pues está más allá del alcance de este estudio. Estamos hablando más de los efectos sociales de una intervención que se dio como una intervención ecológica y social también. Segundo, que los cambios temporales en los casos del Civigila, que son casos confirmados por pruebas, ya sea antígeno o por PCR, no necesariamente se pueden representar cambios en la transmisión comunitaria, porque sabemos entonces que hay personas que pueden tener una infección asintomática, que pueden ser fuentes de contagio, pero que pueden no ser captados por el sistema de vigilancia en salud pública. Nosotros utilizamos fecha de inicio de síntomas y la información con menor efecto temporal de rezago, o sea, la más completa que hasta ese momento está Civigila, de todas maneras, para poder trabajar al menos con los casos que se reportan con la mejor información posible. Existe también la posibilidad de pronto que la fortaleza del sistema de vigilancia no sea igual en todas estas 5 ciudades. De hecho, ya hay un trabajo de Javier relacionado con eso, y además con el hecho de que hay mayor participación de jóvenes. Hubo una buena participación de jóvenes en todas las ciudades en las protestas, y que ellos entonces pueden también tener más probabilidad de infecciones asintomáticas que no sean captadas por los sistemas de vigilancia. El tamaño de la serie fue alto, que nos preocupó desde el comienzo, y de hecho retardó el hecho de que nosotros esperáramos un momento para hacer el análisis, porque para este análisis ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos 14 puntos, 14 días luego del momento de intervención. Lo ideal es que se pudieran trabajar con series más prolongadas, ¿cierto? No hay un número mágico para decir cuántos puntos en una serie necesita usted para hacer un análisis de serie interrumpida. Depende mucho de las condiciones y del desenlace del evento que usted esté analizando, pero también tuvimos en cuenta que ampliar la información, digamos, en un análisis posterior va a tener que lidiar con otras cosas importantes que se dieron después de esos primeros 15 días, como muchos efectos importantes sociales de Día de Madre, de Día de la Madre, etcétera, que además de las protestas pudieron entonces afectar los niveles de los contagios. Usamos información secundaria, por tanto la calidad de los efectos depende también de la calidad de los registros de datos del Civigila y de la oportunidad o el rezago que él tiene, que con esas limitaciones trabajamos el análisis. Precisamente porque el Civigila se basa en casos confirmados, diagnosticados, pues las dificultades del diagnóstico
que puedan dar a un posible sesgo de selección de las personas que finalmente llegan al sistema de vigilancia, pues no están incluidos en estos análisis. Y entonces, para terminar, Javier, puedes continuar con la parte de aspectos éticos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces, ya después de haber visto como la parte científica pura, veamos un poquito el contexto que nos tocó vivir. Sí, por favor, la siguiente, Laurita. Porque creo que mucho incluso de las críticas de amigos cercanos nos han hablado de este asunto ético y pues creo que incluso desde antes ya lo habíamos de alguna forma discutido entre nosotros. Yo quisiera comentarles aquí como una intimidad de nosotros como investigadores y algo creo que es bien interesante que ustedes lo sepan es que los tres tenemos pensamiento, y diría uno incluso político, entre comillas, diferente entre nosotros, quiero decir, en relación a la importancia de las protestas sociales. No voy a decir en qué esquina o en qué centro está cada uno de nosotros, pero créanme que estábamos en posiciones muy diferentes arrancando desde este inicio y creo que eso es algo importante porque incluso nos permitía mantener objetividad. Y de hecho también quiero decirles que dado eso, nosotros incluso en alguna reunión que tuvimos así igual como esta, definimos que íbamos a dejar que los datos hablaran y que íbamos a defender la metodología y los resultados que salieran sin importar cuáles fueran como tal. O sea, lo hicimos a priori como tal eso y creo también fue una práctica interesante. Algo bien importante y yo como el preámbulo para hablar de ética es esa frase que está aquí arriba en esas tres primeras líneas y es que pues para hablar de ética en investigación pues básicamente como investigadores lo que vamos a intentar es responder una pregunta que sea válida en investigación pues con el rigor, con la metodología que corresponde para este asunto, presentarlo, interpretarlo y divulgarlo de acuerdo a lo que salga. Eso fue, entonces creemos que es el fundamento de como investigadores en el asunto de ética. Y para tratar de hacer un análisis, creo que podemos tener tres escenarios y de pronto alguno de ustedes se ve reflejado en alguno de ellos y sería interesante. Podemos tener un asunto en el que a priori, digamos, no hay asociación, no le veo como tal. Eh, Decir sí, hay una asociación y básicamente creo que en este campo creo que hay dos opciones importantes. Uno que es por la inercia o analogía, y la analogía de que aglomeración igual riesgo de contagio, digamos, es algo que digamos ya es vox populi entre epidemiólogos. Y pues algo más politizado es busquemos un culpable, ¿cierto? Eso podría ser también que los que buscan la asociación. Eh, lo contrario también, decir no hay asociación y pues en respuesta precisamente a esa búsqueda de culpables, pues buscar salvar la culpabilidad. Entonces es válido también. Y también pues hay otra postura y es, oiga, no hay evidencia como tal. Entonces creo que, digamos, esos tres escenarios con esas ramas pueden existir y vamos a mirarlos un poquito para que veamos con qué nos enfrentamos nosotros. Entonces, primer escenario. Entonces, es el terreno que quizás nos gusta más a los científicos, es un terreno que está limpio, no tenemos polarización, no hay conflictos de interés, es un asunto de ciencia puro, ¿cierto? Es un asunto que discutimos aquí entre colegas, que nadie se entera, más allá del mundo propio de nosotros, ¿sí? Y pues esa cosa que siempre nos han dicho de la ciencia ya guardada y no sirve para la realidad nacional, o sea, en la Torre de Marfil, ¿sí? Pero ese no era el caso del tema como tal y voy a seguir con la siguiente, pero yo quiero desde ahora decirles que por favor pónganle cuidado a las fechas, porque creo que las fechas también pueden ayudarnos como evidencia de qué fue lo que pasó. Entonces, si alguien indica asociación, pues yo creo que una lectura inteligente tiene que pensar, oiga, ¿quién lo dice? ¿Cuál es su poder y cuáles son sus intenciones? Y creo que aquí, cuando
alguien indicó asociación, los primeros que decíamos, incluso miren que utilizo la primera persona en plural, porque pues, o sea, no hemos dejado de decir que las aglomeraciones traen un riesgo, o sea, son los colegas, o entre nosotros nos decimos, oiga, eso como tal, entonces es de riesgo para la situación que pueda incrementar los casos, pues los ministros, en el caso ya no lo dijeron, el presidente mismo a nivel local, hubo alcaldes, hubo gobernadores que hicieron también los comentarios y políticos en general de muy variado nivel también lo dijeron. Entonces hay que pensar cuáles son sus, como digo, sus intenciones y qué poder tienen. Y cuando digo de poder, no solo quiero hablar del poder de pronto político, sino del poder mediático, sobre todo, que ha sido muy interesante en estos momentos. Y dentro de las dos ramitas que se pueden desprender aquí de este segundo contexto, pues, como les decía, hay una inercia o una analogía de que siempre hemos dicho como epidemiólogos, reunión de personas, riesgo de contagio, ¿cierto? Entonces, esa inercia, entonces, muchos decían, pero pues, ¿para qué se ponen a hacer ese estudio si, pues, eso es así porque es así, ¿cierto? O sea, no había necesidad del estudio e incluso por ahí algún colega nos decía que era antiético lo que hicimos como tal. O sea, hasta ese nivel incluso llegaron a decirnos como tal sobre este estudio. Bueno, los otros, como ya les decía, y es evidente, es el nivel político, que no podemos, y eso es bien importante, creo que en la discusión del día de hoy, es que los momentos políticos de Colombia desde hace mucho tiempo están polarizados y pues había que buscar un culpable, ¿cierto? Era una necesidad política que repito, ahí arriba están quizás algunos de los posibles autores de este asunto y pues qué mejor asunto que utilizar esa evidencia que yo he llamado evidencia por la inercia para soportar esa culpabilidad. Entonces era fácil salir y decir esto como tal. Entonces veamos unos ejemplos de lo que nos sucedió. Fechas, por favor, miremos. Junio 8, el ministro de Salud, miren con estas cosas que dice, pide evitar protestas del miércoles como tal. Eso lo decía en junio 8. Y lo decía, obviamente, miren que ya había pasado mucho más de allá del inicio de la protesta. O sea, recordemos, abril 28 y miren que hasta estas fechas empezó a como a moverse el asunto de comenzar a decir, ojo, ojo, interesante, pero pueden ir atrás y no quiero decir que solo usted esta fecha, en el caso del ministro incluso podemos ir mucho más atrás porque debo decir que obviamente por esa evidencia de inercia o por inercia ya se venía diciendo como colegas que somos que ojo con esta situación. Aquí a nivel local, aquí pueden ver que una entrevista que hicieron el día anterior al junio 11, en junio 10 precisamente, hicieron una entrevista y ya teníamos los resultados que, como se dieron cuenta, Laurita nos acabó de comentar que nos esperamos hasta junio 5 para tener datos, digamos, ya más certeros, pero ya habíamos hecho análisis previos. Entonces ya teníamos idea de qué era lo que estaba sucediendo y la pregunta en esos momentos, debido a este tipo de informaciones como la que daba el ministro, comenzó a preguntarse cuando nos llamaban ¿y cómo va la pandemia? Entonces resultaba la pregunta y la protesta social, ¿cuál es el efecto? Y pues yo ya sabiendo de alguno de estos resultados, pues les decía, ojo, ojo, ¿sí? Y pues ustedes pueden ver los titulares que quedaron guardados para la historia de cómo fue el asunto. Yo quisiera resaltar pues que básicamente es la diferencia entre un médico que es asesor en este caso de la alcaldía de Bucaramanga y pues mi persona como tal. Vamos con la siguiente, por favor. Creo que precisamente aquí este personaje fue el que, no sé si agradecerle o no, pero fue el que llevó a la máxima intensidad nuestro trabajo. El 21 de junio, pues responsabiliza al paro por el incremento de muertes y pone además cifras. Ustedes recordarán que habló de 10.000 muertes, ya lo puso como tal. Entonces, fue algo, podríamos verlo como anecdótico, yo no sé cómo, macondiano, yo creo mejor decirlo, que fue un cruce temporal entre lo que estábamos haciendo nosotros y que salieran los funcionarios públicos a decir cosas.
y pues entonces los intereses nuestros como que quedaron en confrontación con la de los funcionarios. Bueno, veamos el siguiente escenario, para ir terminando. Pues el tercer escenario pues es lo contrario, es decir, no hay asociación y pues digamos la forma más, diría yo, seria del asunto de estar en este contexto, es decir, es que no hay evidencia. Y quizás yo creería que ahí hay muy pocos, y los pocos que creería yo estaban en esta rama de este contexto, pues eran quizás los que habían leído algo ya sobre el asunto y que veían que, por ejemplo, no había consistencia en los estudios del caso George Floyd en Estados Unidos. Y pues creo yo, incluso yo diría que, por lo menos a nivel personal, aquí me delato ante ustedes, yo decía, pues hay que motivarnos a hacer el estudio para ver si esto está sucediendo o no. Y pues estaba también el ala política de salvemos la culpabilidad, y pues era buscando exonerar los efectos en medio de toda esta crisis. Y pues básicamente yo creo que hay un punto además muy relevante que quizás lo podemos tocar ya en la discusión con ustedes, y es que había dos cosas que entraban en conflicto, en debate, y es la salud y la vida como algo primero, prioritario, ¿sí? Superior, versus el derecho a la protesta o esa crisis social crónica que existe en el país. ¿A qué deberíamos ponerle más atención? ¿Sí? Eso es interesante, incluso pues esta discusión de pronto no la digo tan directamente, pero creo que motivó un trabajo, una carta al editor que publiqué en Lancet hace unos días, y precisamente lo que digo es que creo que la protesta social llevó a que la pandemia de alguna forma terminara prematuramente para un grupo o un porcentaje importante de la población, porque les disminuyó la percepción del riesgo y vieron que esto que está aquí a la derecha, el derecho a la protesta o la crisis social crónica del país, era más importante que la salud y la vida. Entonces ahí entra en conflicto, sobre todo, creo yo, para nosotros como personal de salud. Un ejemplo de lo que sucedió, pues aquí un grupo de sindicalistas como la CUT, pues hace este tipo de señalamientos. El aumento de contagio es responsabilidad del gobierno. Entonces también miren que estábamos ahí como en medio del asunto, y yo quiero recordarles para nuevamente decirles que nuestros resultados fueron completamente heterogéneos. O sea, si querían decir algo como lo que está aquí en esta diapositiva, se podía decir del estudio. Lo que vimos anteriormente también se podía decir, pero lo interesante es que ninguno como que daba la mediación de decir que las dos cosas estaban pasando al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Y ya para terminar y poder charlar con ustedes. Entonces, pues, ¿qué hicimos nosotros? E insisto que lo hicimos, y voy a hacer referencia a la temporalidad a priori. Entonces nosotros, cuando empezamos este trabajo o la idea del trabajo, sabíamos que iba a tener impacto mediático, ¿sí? Insisto, no de la envergadura que sucedió, pero nosotros como científicos dijimos lo que tenemos que seguir es la ruta científica. Y pues es la ruta científica pandémica además, porque lo que hicimos fue lanzar un preprint, ¿cierto? Y ahorita por favor recuerden fechas, y luego llevarlo a revisión por pares, y eso es en lo que está, por cierto, que Héctor preguntaba al inicio, está en una revisión por pares. Dos, escribir personalmente un documento explicativo. Era muy importante porque no sé si les ha pasado a algunos de ustedes que los hayan llamado de medios durante la pandemia, y creo que a Laura y a mí nos ha pasado, y ya hemos incluso discutido porque nos dicen que Laura dijo y que yo dije, y entonces le llegan al uno y al otro, y cuando uno mira, pues es que yo no dije eso como lo dijeron, pero salió así escrito, ¿sí? Entonces, creo que eso lo aprendimos, y afortunadamente pudimos hablar con los editores del Espectador, y nos permitieron a nosotros mismos escribir este documento como tal, que creo que es algo que intentamos, sin quitarle rigor, por si alguien más experto lo leía, pues explicar un poco para el público, y en español obviamente, si había habido un exceso o no. Entonces, si no lo han leído, por favor, me gustaría que lo leyeran también para complementar. Aquí está el preprint, y nuevamente fechas, junio 18. Ustedes como investigadores saben que si salió en junio 18 no fue porque ese día lo subimos e inmediatamente salió ahí ya público, sino
Obviamente esto es porque lo habíamos enviado antes y les puedo decir que para que se demoró 3 días, lo enviamos el 16 de junio y salió el 18 de junio aquí como ustedes lo ven. Vamos con la siguiente y pues para que ustedes vean el nivel de difusión de esto y que fue muy interesante, ahí pueden ver que las métricas que maneja este sitio web pues nos dicen que fue masivo la difusión, fue de descargas completas, además nos lo dice perfectamente, sobre todo pueden ver en el mapa en América y en algunos países de Europa. Incluso llegan a decir en las métricas que estamos en el top 5 de los manuscritos que están en esta plataforma como tal, o sea, realmente ha sido muy ampliamente y créanme que yo he leído los comentarios a ver qué nos dicen porque si uno sube aquí el asunto es para que le critiquen, ojalá le dijeran, oiga, mejore esto para poderlo mandar a publicar y lastimosamente pues no fue así, no, y ya nos tocó decidirnos a mandarlo oficialmente a una revista. No doy ni un comentario realmente académico. La pregunta del millón, ¿hay un dilema ético? Pues nuestra conclusión es que no para los investigadores, incluso pese a las motivaciones o ideologías. Y creo que en el caso nuestro es algo particular porque, como les decía, nosotros como grupo, así fuéramos pocos, los tres teníamos visiones y vertientes, incluso diría yo políticas y en mucha en cuestión ideológica, incluso diferentes. ¿Sí? Con José y con Laura somos, además de colegas epidemiólogos, somos amigos, entonces pues nos conocemos así y así nos soportamos. El dilema ético creemos que sí puede haberlo, pero para quienes interpretan los resultados, ¿sí? Lo que vimos fue pues una interpretación que más dependió de la predisposición política que desde la salud pública o la ciencia. Realmente, como les digo, las discusiones de salud pública pues como que no fueron, las de la ciencia tampoco, pues ahí vamos, esperamos que eso lo logremos con los revisores que nos van a dar lectura. Algo que, ya, disculpa Laurita, la última frase allá para que de pronto la vean, algo que es muy importante, que creo para mí es que desde la ciencia, incluso desde la ciencia de la salud pública, quiero decir, no de la salud pública de pronto manifiesta del día a día, pero desde la ciencia de la salud pública, los hallazgos se pueden leer en directo o buscando determinantes sociales, porque en algún momento me decían, oiga, es que usted dijo que Cali y Bucaramanga sí hubo un efecto y en las otras 3 ciudades no, entonces están mejor las otras 3 ciudades que las otras 2. ¿Será? ¿O es al revés precisamente que las ciudades que no tuvieron el exceso realmente fueron más resilientes? Para irles hablando irme les adelantando para dentro de 8 días en la próxima reunión. ¿Será que fueron más resilientes? No sé, creo que depende como lo miren ustedes, si están leyendo directo o buscando determinantes sociales que a los que nos gusta mirar determinantes sociales nos toca escarbar un poquito más hacia atrás, un poquito más en la causa de las causas. Y ya la última diapositiva para ya finalizar y escucharlos a ustedes, pues un mensaje que sí queremos dejarles a todos y que creo yo incluso debo decir que me sorprendió un poco con el hallazgo, y es que muchas veces a nosotros nos dicen que la epidemiología es la disciplina básica de la salud pública, y pues nos echan el rollo de Virchow y una cantidad de otros grandes próceres de la epidemiología y la salud pública y no lo creemos. Sin embargo, yo quiero decirles que Moss más recientemente, pues ya nos había dicho en el American Journal of Public Health, en la referencia que ustedes pueden ver ahí abajo, que perdón, pero no, la disciplina básica de la salud pública no es la epidemiología, es la política. Entonces, hasta aquí yo quería dejarles y pues estamos muy atentos a escucharlos lo que quieran saber de pronto que podamos compartir. Laura, Javier, nuevamente muchísimas gracias, felicitaciones por haberse atrevido a trabajar desde un punto de vista científico este tema y que podamos tener evidencia científica de los efectos que han tenido estas protestas, porque este grupo nuestro de epidemiólogos clínicos desde el comienzo de la pandemia ha insistido en eso principalmente, en que tenemos que tener evidencia científica de lo que ha estado sucediendo durante toda esta pandemia
y aportarla para la toma de las decisiones. Lamentablemente, pues ustedes más que yo, pues reconocerán que eso no es lo que sucede con la mayoría de lo que ha sucedido con la mayoría de nuestros políticos. Y lo que está sucediendo ahora, después de esta apertura total, que las evidencias que está mostrando el comportamiento de la pandemia y las recomendaciones que hacen nuestros epidemiólogos no son tomadas en cuenta por los políticos. Y aquí hay que resaltar la postura de los epidemiólogos asesores en Santander, que se retiraron una vez de continuar asesorando al gobierno territorial, una vez se declaró esta apertura total en una condición de pandemia incrementada. Yo quisiera entonces escuchar a los compañeros, quienes no veo, quienes deseen hablar, levantar la mano. Por aquí está Carlos Yepes, no sé si Carlos quiera hacer alguna intervención. Fabián, bien puedan, pueden hacer uso de la palabra. No sé cómo levantar la mano, hermano. Yo no tengo manita acá pintada en mi computadora. Y en reacciones hay una opción de levantar la mano. En reacciones lo mismo para quienes no están con el micrófono activado, levantan la mano y yo se los activo. Hágale. Héctor, ¿me escuchas? Sí, Carlos, bien pueda. Adelante. Estaba probando a ver si tenía buen sonido. Profesora Laura y profesor Javier, algunos nos sentimos cómodos escuchando su discurso, su presentación. Me parece que expresa un equilibrio, una postura que nos llama a la reflexión. Esa frase tan sencilla que había en una de las últimas diapositivas de la lectura que se hace del asunto de la ciencia en forma directa o buscando determinantes sociales, es un llamado que no debería faltar, porque justamente por pararnos en la lógica disciplinar de la perspectiva de la ciencia clásica, generalmente terminamos descontextualizando. Profundizamos tanto en un discernimiento, en una discriminación de los asuntos a tratar, que perdemos el norte, justamente, a veces hasta distraídos por excesos estadísticos, seguramente, no lo sé. Y esa frase para terminar, donde se nos recuerda que la disciplina básica de la salud pública es la política, debería ser un referente para todo el que juegue a la salud pública y a la epidemiología. Lo que nos hace mejores técnicos, mejores profesionales en el uso de la información, en el ejercicio de hacer investigación confiable, es justamente, además del rigor, el reconocimiento de los intereses y las apuestas que hay detrás de lo que hacemos. Esta investigación que ustedes acaban de presentar me parece que es un buen ejemplo de lo que algunos aceptamos debería ser la objetividad en investigación. Esa pretensión de objetividad realmente en términos de transparencia, no de sacar unos datos, no sé de dónde, ni sé cómo, de fórmulas mágicas que nadie puede refutar, sino cuando yo claramente declaro unos intereses, los pongo allí, donde yo no niego la subjetividad que nos acompaña en todo lo que hacemos, sino que lo explicito, los intereses en todos los ámbitos, y como tal muestro unos resultados bajo la lógica desde la cual me paré, que creo que es un ejercicio absolutamente juicioso y riguroso el que ustedes han hecho. Me parece que a este grupo le llega muy bien, independiente de lo que puedan pensar mis compañeros, esta apuesta. Entre otras cosas porque alcanzan a evidenciar y a desnudar toda esa cantidad de tensiones y de digamos, de posibilidades en relación con todo esto. No es gratis esa situación que ustedes evidencian en términos de, bueno, ¿y qué hacer con estos resultados? Y bien lo han dicho cuando analizan esos tres escenarios, ¿cierto?
decir que sí, que nadie está indicando asociación, o que alguien indica asociación, o que alguien indica no asociación. Me parece que es un ejercicio absolutamente interesante. Y después de escuchar el rigor con el que la doctora Laura plantea los análisis, la apuesta metodológica, necesariamente a ese discurso le queda haciendo falta la parte que entra y expone el doctor Javier, cuando claramente no le pone músculo a todo ese hueso, no le pone sentido a partir de esos otros elementos que entran en juego. Yo me siento muy orgulloso de saber que hay personas en Colombia haciendo este tipo de ejercicios juiciosos, rigurosos, y que los pone en contexto. No simplemente que se pone a pelear simplemente desde lo que pueda defender un modelo matemático frente a un asunto, sino que lo pone ahí en contexto y como tal queda como un insumo que queda justamente para las interpretaciones de todos como seres humanos, desde donde nos paramos. Entonces yo me siento muy satisfecho y de saber que hay escuelas en el país haciendo las cosas de esta forma. Los felicito. Gracias, Héctor. Gracias, Fabián. Era Carlos Yepes, un profesor nuestro. Don Carlos, sí. Carlos Yepes. Sí, hay que retomar la invitación o la anotación que hicieron al comienzo de que tenemos que reactivar o activar mayores relaciones entre nuestras escuelas, porque estamos un poco alejados. Entonces sí hay que pensar en que retomar quizás aquel seminario intermaestrías que teníamos hace unos años, ya varios años con la Universidad Nacional, la UIS, la del Valle y nosotros. Muy bien, profesor Fabián Jaimes. ¿Sí sabe activar el Gracias, micrófono hermano. o tampoco? Creo que sí. No, pero la manita ahí no la encontré, hermano. Vea, encontré aplausos, encontré corazoncitos. Bueno, no, yo coincido con Carlos, es tremendo trabajo. Yo los felicito, muy pertinente, muy valioso, es indudable que la ciencia y el conocimiento y todas las actividades sociales no son ideológicamente asépticas, porque eso es una actividad humana y los humanos nos movemos en un contexto social. Esa última frase es muy bacana. Yo quisiera pensarla al revés. Yo quisiera pensar que una de las ciencias básicas de la política o de la politología es la salud pública y la otra debería ser la educación pública y probablemente el mundo sería mejor. Bueno, pero lamentablemente mis preguntas sí son técnicas porque yo tengo mucha curiosidad con algunos aspectos del modelo. Bueno, ya Laura comentó, sí, yo también creo que la limitación del tamaño o de los puntos de observación puede ser problemática, sobre todo por lo que es la siguiente pregunta, que es lo de la interpretación de los coeficientes. Yo no sé si valdría la pena que miraran eventualmente, aunque ya lo tienen en revisión por pares, pero sería razonable, sobre todo porque es que las protestas no fueron un asunto puntual del 28 de abril, sino que realmente se extendió por un tiempo mucho mayor. Y entonces las series temporales se supone que nos ayudan a identificar no solamente, es decir, había dos observaciones o dos, yo no sé, Laura, si pudieras poner nuevamente la figura de los datos crudos, porque a mí me causa curiosidad. Deberíamos mirar o pudiéramos entender dos cosas de las series temporales, el cambio de nivel o el cambio de tendencia. Y a mí me parece que los datos crudos sugieren algo muy claro para Cali, que precisamente fue el país de la pelotera, porque la ciudad de la pelotera mayor, porque miren que el gráfico es muy diciente en el descenso que trae Cali hasta la línea roja, y ahí vemos claramente un cambio en la pendiente. Bogotá y Bucaramanga, en cambio, es muy difícil separar una tendencia secular de lo que pasa a partir de la línea roja, pero si uno es algo brusco, entre comillas, con los datos, yo creería que por lo menos un cambio de nivel sí sería esperado en Bogotá y en Bucaramanga, aunque no exista un cambio en la pendiente. Entonces, mi inquietud es sobre el modelo que construyen, porque si yo entendí bien, no entendí muy bien en la tabla, la interpretación de los coeficientes que está en la base de la tabla,
estaba un poquito como confusa o no la entendí de la manera tradicional, en el cual en el beta 3 es donde hacemos la interacción del tiempo con la variable indicadora del periodo, y ahí es donde realmente deberíamos estar viendo el cambio en las pendientes. Se supone que beta 3 es el cambio en las pendientes y beta 2 en teoría es el cambio del nivel, el cambio purito en el intercepto. Entonces, tengo dudas acerca de cómo construyeron el modelo, porque algunos autores han dicho, recientemente han insistido mucho en que las series temporales como se han hecho tradicionalmente, en el cual ese beta 3 es el coeficiente de la interacción tiempo indicador en este caso de la protesta, lo hemos construido inadecuadamente. Realmente ese tiempo debería ser una resta entre el tiempo total de seguimiento de la serie menos el tiempo a partir del cual se supone que se generó la intervención. Y la segunda pregunta también sobre el modelo es que tampoco entiendo estas dos columnas. ¿Por qué marzo? ¿Cuál es la idea de marzo 1 a mayo 15 y luego abril 12 a mayo 15? No entendí esa diferenciación. Y nuevamente felicitaciones, hicieron un trabajo tremendo. Ojalá que se logre la publicación pronto. Gracias, Fabián. Sí, definitivamente lo que dicen los datos crudos dan una información muy interesante de cuál era el basal, de cuál era el basal, o bueno, sí, el comportamiento, sí, sin un tratamiento de la serie, y le dan una idea realmente que estábamos en momentos, como decía, diferentes de la epidemia en cada una de las ciudades. Aquí precisamente dice la aclaración porque aquí el beta 1, el que tú refieres como normalmente beta 3 es el beta 2, por eso hablaba de que los que nos interesan más son el beta 2 y el beta 3, porque el beta 2, digamos para efecto de la tabla, de la nomenclatura de la tabla, porque no había otra que estuviéramos aquí mencionando, para el efecto de la tabla, este beta 2 corresponde esa diferencia del post, entre pre y post-intervención, y este beta 3 es la tendencia post-intervención. Entonces, por eso decía que más que el beta 1, que es el cambio de nivel inmediato, que tienes razón, precisamente ahí hablaría solo pensando de que fue una intervención puntual con un efecto puntual. En este caso nosotros, claro, lo calculamos, pero no es el parámetro de mayor interés porque entendemos que empezaron, pero se mantuvieron y por tanto puede haber un efecto mantenido, y por eso nos interesa o nos enfocamos más en ver el efecto de estos otros de betas que generan la comparación del periodo post y preintervención, y que da idea por una combinación de parámetros de la tendencia post-intervención de todo el periodo. Esta es porque en digamos, un subanálisis adicional del periodo de abril 12 a mayo 15 es porque por dos razones. Uno, porque en esta serie hay una serie más equilibrada en el pre y post intervención, pero obviamente con la limitación de menos puntos de análisis para la serie, pero además porque en la dinámica de COVID-19 en la ciudad nosotros hemos visto que los cambios se producen, digamos, en dimensiones temporales de 2 semanas, o sea, cambios en la que puede ser la serie como tal se dan en las últimas 2 semanas principalmente. Entonces, por ejemplo, todo el periodo desde marzo hasta el 2 de abril, pues podía tener esta forma, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para el caso específico, por ejemplo, de Barranquilla, las 2 semanas anteriores mostrarían una pendiente distinta, ¿cierto? Que era lo que estaba pasando realmente las 2 semanas antes y que pudiéramos comparar con las 2 semanas después. Entonces fue como un intento para hacer mucho más específico qué era lo que venía pasando en la transmisión, o al menos en la detección de casos comunitaria por fecha de inicio de síntomas en las 2 semanas antes y qué pasó realmente en las 2 semanas después. Y lo que vimos es que incluso, pues, a pesar de la limitación de los datos de la serie, que como todo en tamaño de muestra es una limitación, pero si hay un efecto que es tan evidente, lo captas incluso con esta cantidad de datos, se logró captar para la tendencia post-intervención de Barranquilla negativa y de Cali positiva. Doctor Carlos Giraldo. Una cosa, perdón, complementando aquí a Laurita, y Laurita, si puedes leer de pronto un mensajito por ahí que llegó en el chat que me parece que es complementario. Bueno, sí. Sí, estaba mirando eso, y hay otro. Pero yo quería comentar 2 cosas también aquí que de pronto para hacerlas más explícitas también de las fechas que es bien importante, y es que Semana Santa, no nos olvidemos de Semana Santa que se fue incluso hasta comienzos de abril.
¿sí? Y si contábamos con el rezago, incluso nos llevábamos un poco más de tiempo de abril, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante y si ustedes miran nuevamente las gráficas van a ver que el efecto Semana Santa ya era manifiesto en muchas de estas ciudades, ya había un efecto también ahí. Y hay un doble efecto también posterior, y es el efecto Día de la Madre, que digamos lo celebramos el 9 de mayo este año, como domingo, pese a que, si ustedes recordarán que se dijo que no se celebrara ese día, que se postergara y toda la cosa, pues el 9 de mayo, y recuerdo mucho que Laurita le metió mucho más mano ahí que con José a esto. Tú nos decías, Laurita, en una de las reuniones que mirando el caso Bucaramanga fue clarísimo y digamos eso es muy interesante para el caso de Bucaramanga, que creo que hay un efecto que no estudiamos aquí, que es el Día de la Madre. Hubiera sido peor, o sea, realmente como tal la situación, o sea, por eso también nos veíamos reducidos Que a realmente ese no fue el 9, efecto. sino extendido hasta el 15, entonces los efectos se empezaron a ver a partir del Exactamente, 19 entonces, realmente. o sea, el efecto, llamémoslo confusión, que nos gusta a los epidemiólogos hablar, o sea, de meter una serie más larga hacia antes o hacia después era complicado y era mejor hacer una restricción temporal. Lo otro que de pronto tiene que ver con lo que Fabián nos está diciendo es que nosotros incluso también discutimos que modelos para hacer el análisis de esto desde la estadística no hay desarrollados realmente. O sea, realmente nosotros utilizamos dos modelos, digamos, diferentes para hacer una aproximación al asunto, ¿cierto? Pero modelos estadísticos para esto, si uno lo analiza de pronto, incluso debería quizás salirse de la estadística y pensar en matemática. Pero los datos, de una vez les digo, no son buenos en Colombia, porque ¿qué nos hubiera gustado saber? Que los cercos epidemiológicos y decir hubo contacto, no hubo contacto, y eso de pronto hubiéramos podido hacer otro tipo de modelo, otro tipo de abordaje, no ecológico, sí individual, pero les puedo decir, esos datos no existen en Colombia. Nuestra calidad de datos no da hasta allá. Oh, Javier, ahí hay otro comentario, pero ese está Ujú. individual, precisamente de esas otras condiciones que uno quisiera tener, como por ejemplo aquí dice Lorena, el efecto de otros factores como la falta de adherencia a las normas de bioseguridad, que puede ser incluso diferencial en las ciudades, ¿no? El efecto de esas cosas que requieren entonces información de base, que le diga a uno, bueno, aquí más o menos cuánto es el nivel de adherencia en las personas que estuvieron en las protestas y las que no, qué tanto el nivel de adherencia se mantuvo en esos espacios, sería deseable para tener una información mucho más detallada y eventualmente si se pueden recabar, pero digamos el abordaje ecológico finalmente se seleccionó porque no había, digamos, mucha esa información disponible, pero eventualmente si hay algo más que ustedes manejen en las ciudades se puede detallar mejor. Claro. Laura, la pregunta de Juan Díaz. En el modelo ITSA, ¿cómo se manejó el posible efecto que tienen los picos de contagio sobre la serie y estimación de coeficientes del modelo? Nosotros lo que hicimos fue ajustar precisamente, o sea, esa pregunta sobre todo valía precisamente para el análisis que hicimos desde el 1 de marzo, porque eso implica, bueno, primero, en todos los análisis estamos analizando solo tercer pico, ¿cierto? No están incluidas como los patrones de los picos anteriores, sino en este solo partimos del tercer pico en los que todos, digamos, empezaron un ascenso, sino que unas ciudades ya venían en un patrón diferente en las semanas anteriores al inicio. Entonces, parte de eso que tiene alguna limitación para poder incluir ahí fue la motivación de poder hacer el análisis de la serie restringida a las 2 semanas antes de la intervención, precisamente para ver es en el tiempo en el que además la historia natural de la enfermedad me dice que podría haber un efecto ya en el momento de la intervención, cuál era entonces realmente el efecto de ese pico. Ese pico estaba en meseta, ese pico estaba en descenso o ese pico estaba todavía en franco ascenso. Y esa fue también una forma, digamos, por un análisis, un análisis de sensibilidad de una serie más corta, tratar de quitar el efecto de la misma variación dentro del tercer pico. Los coeficientes fueron iguales, el mismo análisis para ese análisis de sensibilidad. Doctor Carlos Giraldo, adelante. Sí, buenos días a todos. Aunque para mí la metodología resulta pues muy abstrusa,
a mí me llegó un fresquito con este trabajo, porque yo tengo una visión como muy pesimista de la investigación en Colombia. Me parece que hemos sido sobre todo amanuenses de corrientes internacionales de investigación. Y uno ve que aquí hay como otra posibilidad que me parece muy esperanzadora. Por otro lado, quisiera hacer un comentario eh, en términos de la ética y de la política, porque, digamos, también es un poco en función del colonialismo investigativo que nos predica una especie de asepsia ética en la investigación, mientras las corrientes internacionales de investigación tienen eso en otro punto. Uno diría que la investigación sobre las vacunas estuvo al servicio o ha estado al servicio de la codicia y de los intereses geopolíticos. Entonces, yo creo que eso pone en evidencia a nivel internacional cómo está el asunto de la relación entre la ciencia, la globalización neoliberal y la política. Por otro lado, me parece que la disociación entre la ética y la política es una visión como religiosa de la ética, ¿no es cierto? Donde el poder está por un lado y el buen hacer y el bien decir y el bien pensar está por otro lado. Yo creo que la relación entre la ética y la política es muy importante para pensar en la perspectiva de la ciencia, digamos, en términos no coloniales de la ciencia. Me parece que establecer una relación estrecha entre ética y política nos previene justamente de eso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, le voy a dar la palabra a María Gutiérrez. Un momento la Y hay una activo. pregunta de Daisy Moreno en el chat. María Gutiérrez, no la encuentro. Ay, espere, solicitar para activar. Sí que, bueno, ya la vi. Listo. María, ya tienes posibilidad de activar el micrófono. Adelante. María. Bueno, si quieres, Laura, mientras tanto vamos respondiendo esta pregunta de Daisy. Sí, del regreso escolar, Daisy, ese es algo que precisamente en este momento, bueno, en este momento es como más evidente aquí en Santander, en el área al menos está suspendido el retorno a clases hasta el 21, se evaluará aproximadamente, pero hasta el 21 se supone que hay retorno. Nosotros hemos estado acompañando ese proceso de cómo se da y cuándo se da el retorno. De hecho, aquí desde la universidad hicimos una propuesta que trabajáramos de forma conjunta en algo que llama Proyecto Regreso a las Aulas. Y vamos, entre otras cosas, pues apoyamos a algunos de los colegios más grandes, incentivándolos a que hicieran evaluaciones de ventilación, que es algo de lo que vamos a hablar esta tarde. Pero una de las cosas que también logramos acordar y parece que vamos a poder conseguir con el municipio de Bucaramanga, al menos, y con algunos de Girón, es que vamos a tener como unos centinelas en esos colegios más grandes donde podamos identificar si realmente, además, digamos, del cumplimiento de protocolos, de aforos, de todas estas cosas, si se da algún nivel de transmisión entre asintomáticos, pudiendo hacer algunas centinelas de pruebas también en entornos escolares. Eso además, digamos, de la posibilidad que hay, obviamente, que en cada lugar, en cada uno de los municipios, pues se haga uso también de estos datos públicos para mirar si realmente después del regreso a las aulas hay un nivel diferente que se registra en los contagios. Creo que es algo en lo que todos podríamos estar aportando. Ahí, Laurita, una cosa interesante es, yo sí quisiera que pensaran en, como les decía, en los personajes que tienen unos discursos respecto a las actividades durante la pandemia, ¿no? Piensen en lo de las protestas sociales, quienes dicen algunas cosas o dicen las otras, y quienes respecto al asunto del retorno a los colegios dicen una cosa y dicen la otra. Entonces es bien interesante porque incluso se contradicen cuando uno ve, porque las situaciones es que el que dice que las protestas sin duda contagian, pues no puede negar que las reuniones en los colegios contagian. No podría decirlo de otra forma.
¿sí? Y al revés también. Pero ahí entra una incongruencia que incluso son los personajes mismos que vimos, que les mostré en las noticias, que están diciendo lo contrario. Entonces, realmente, yo ya, es más, yo les enseñaba que Virchow era el papá de la medicina social y de la salud pública, y yo creo que ya mis estudiantes después de esto, les diré que sigan a Moss y que la política es la que manda la parada, porque definitivamente no es así. Entonces, esto para que lo analicen con lo que dice Daisy como tal. María, ya tienes posibilidad de hablar. Bueno, no, se retiró. Se arrepintió, Sigifredo. Sigifredo Ospina. Adelante, Sigi. Sí. También Sigifredo. Empezó la sesión de espiritismo. Bueno, entonces John Jairo Zuleta. No sí, puede... buenos días. Bueno, adhiero mis felicitaciones al trabajo. Habíamos tenido oportunidad de leerlo, de revisarlo, y es innegable que leer documentos de estos nos da un gusto grande a los que creemos en todo esto. Pero es una pregunta metodológica. Supondría, creo que no se han aguantado las ganas de actualizar los resultados. Yo quisiera saber cómo va la actualización de los resultados, porque igualmente me da dificultad en este tipo de análisis definir hasta cuándo va la intervención. Yo sé cuándo inició, pero es decir, yo con los periódicos que leo y con los noticieros que oigo, creería que eso se acabó hace mucho rato, ya eso no existe. Y es posible que todavía exista de lo mismo. Y eso entonces nos lleva a que puede haber ahí una diferencia de dosis. Ha habido unos días que sí, otros días que no. Y obvio, con la gran dificultad que ustedes mismos han planteado de modelar toda esta cantidad de variaciones en el tiempo, ¿cómo se pudiera resolver eso? Pero la pregunta grande es, yo creo que nos han aguantado de volver a revisar cómo han seguido las series. Gracias. Javier, Laura. Bueno, yo debo confesar que yo no soy experto en estos análisis. José sí es un expertísimo como estadístico, sabe mucho de esto. Y Laura, por sus temas de contaminación del aire, también conoce estos modelos. Yo, la verdad, debo confesar, no me le metí a esto como tal en la parte analítica, pero yo pienso como epidemiólogo y sí debo confesar, como dice John Jairo, que sí he estado rumiando cosas, pero tratando de alargar la serie, que creo que nos quedamos con ganas, pero creo que el asunto allí, como les decía, es que, por ejemplo, se nos va a atravesar el Día de la Madre. Es que el Día de la Madre fue brutal como tal, y creo yo que nuevamente los modelos estadísticos disponibles para los datos nacionales, quiero hacer mucho énfasis en eso, no nos permiten hacer muchas más cosas, digamos, desde la estadística, o por lo menos quizás de pronto estoy declarando aquí mi ignorancia, pues de pronto algún estadístico dirá si se puede bajo alguna forma que yo desconozca, ¿sí? Pero yo lo que creo es que como epidemiólogo formado en lo básico, pues diría uno, hay que buscar cómo estratificar o volver a lo básico en epidemiología, y tendríamos que pensar en hacer algunas comparaciones de otros lugares, ahí comenzar a comparar con lugares donde no sucedió el Día de la Madre y cosas de ese estilo. Y yo he estado echándole cabeza. De hecho, incluso ahora que hablabas de la dosis respuesta de alguna forma o la intensidad de la protesta, una de nuestras primeras propuestas, de hecho yo empecé a tener registro diario de muchas más ciudades que las que están aquí incluidas, pero la verdad fue una locura, o sea, realmente, porque además comienza uno que si el periódico local, que si el periódico nacional, y como incluso eso ustedes bien saben, ahora está polarizado hasta las noticias, entonces uno no sabe si creerle a una o creerle a la otra de cómo está. Yo consultaba a algunos colegas en algunas ciudades y me decían pues su opinión, y la verdad me vi muy frustrado después de hacer un seguimiento casi 2 semanas largas, creo, de tratar de llevar como unos 15 ciudades, creo que alcancé a llegar a armar, y no pude.
no pude porque quería tratar de meterle también esa parte de intensidad. De dosis respuesta. Exactamente. No sé, Sí. Laurita. Sí, bueno, hemos discutido mucho sobre y esperando a que se diera un poquito también que el efecto del rezago nos permitiera tener un análisis temporal más amplio. Particularmente lo he seguido haciendo para Bucaramanga y Santander, y los análisis posteriores muestran el efecto, ¿cierto?, posintervención de las protestas, que fue el que inicialmente ahí no se dio tan claro, pero que se dio claro, no en el ITSA, pero sí en el ARIMA. Y ya en el ITSA luego se empieza a ver más claro, pero ahí también fue donde empezamos a detectar el efecto precisamente a partir de como la semana del 19 al 24 de mayo, que coincide con el tiempo después de que aquí más o menos se dieron las principales celebraciones y el puente, que fue de celebración del Día de la Madre. Entonces, digamos, en lo local hemos seguido utilizando esa información, la actualización, digamos, como tal de todas las 5 ciudades. Todavía lo estamos discutiendo precisamente por las limitaciones que estos abordajes tienen para poder involucrar intervenciones múltiples, porque estaríamos hablando de intervenciones múltiples y ya no solo de una intervención. Así que bienvenida a las sugerencias, si alguien a la discusión que estamos teniendo todavía para involucrar otras intervenciones distintas dentro del análisis. Yo además tengo que decir que me tengo que retirar porque ya no me esperan más en el Consejo de Facultad. Entonces, bueno. Pero Javier se puede pero les quedar 5 agradezco mucho minuticos el con espacio y nosotros. creo que Javier te Ok. puedes quedar un poco más, ¿verdad? Les agradezco mucho a Laura, todos el muchísimas espacio, gracias. Héctor, la invitación, y a todos un gusto. Quedamos abiertos para seguir trabajando juntos en lo que se requiera. Un abrazo a todos, gracias. Chao, Laura, muchísimas gracias. Te esperamos dentro de 8 días a este tema del índice para que veamos lo otro. Cómo tomar decisiones de salud públicas basados en, bueno, quién sabe en qué. Héctor, ¿ya me escuchan? Sí, Gifredo, te escuchamos ya. Bueno, felicitaciones a los profesores Laura y Javier. Definitivamente un tema que necesariamente iba a generar mucha controversia, y yo creo que lo más interesante de todo esto ha sido que, más allá de los resultados de la investigación, como trae sobre la mesa una serie de temas que hemos pasado un poco por alto a veces. El primero tiene que ver con lo que son las medidas de salud pública colectivas y las medidas de salud pública individuales. Indudablemente tenemos que seguir diciendo que las aglomeraciones son un factor de riesgo para infección por COVID-19, pero eso no significa que no haya variaciones. La pandemia no es homogénea, el comportamiento de los individuos tampoco. Se ha planteado en muchas oportunidades que una aglomeración a cielo abierto es muy distinto a una aglomeración en un recinto cerrado, y esto pudiera explicar algunas de las hallazgos que se han tenido con la investigación. En salud pública tenemos que seguir hablando de una manera un poco más genérica. Miren el tema, por ejemplo, de las vacunas. Todos estamos diciendo que todas las vacunas son buenas, a sabiendo que tienen niveles diferentes de eficacia, por ejemplo, pero colectivamente y como medida de salud pública, todas son buenas. Otro aspecto demasiado interesante es el papel de los medios de comunicación. Eso casi que amerita otra investigación, en el sentido de si realmente están haciendo el beneficio que todos esperamos, o si por el contrario, con algunas intervenciones están haciendo daño. Y Javier lo mencionaba muy claramente, lo que nos ha pasado, los que por alguna razón hemos estado en medios, es como los medios acomodan o interpretan lo que uno dice, y lo que uno debería buscar siempre es precisamente lo que ustedes hicieron. Déjenme, yo escribo, y no me toquen y me manipule el texto, porque es precisamente lo que pueda estar pasando. También trae sobre la mesa el aspecto entonces de lo que no nos cuadra, no es ético. Entonces, si el resultado no dio que las aglomeraciones no tienen una relación directa con el aumento del COVID, entonces no es ético ni hacerlo ni decirlo. Y yo creo que eso depende muy, muy de quien lo mire. Si nosotros como epidemiólogos miramos este estudio, y ya lo han mencionado quienes me antecedieron, pues realmente tiene grandes bondades, tanto desde el punto de vista del diseño metodológico, como de los hallazgos y como de la interpretación.
pero fueron muy claros también en decir las limitaciones, que el medio de comunicación no se va a poner a leer las limitaciones y va a decir, pero esto puede tener otras explicaciones, sino que de una vez lo explotan como una verdad absoluta, a sabiendas de que estamos frente a un problema multifactorial, o sea, puede haber factores en favor de, incluidas las aglomeraciones, o puede haber favores en contra de, incluidas también las aglomeraciones. De la manera que felicitaciones por su trabajo y creo que sus aportes al margen de los resultados de la investigación han sido muy interesantes para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Sigifredo. Sí, la verdad fue una experiencia creo que maravillosa lo que nos tocó vivir con todo este cruce de temporalidades mediáticas y precisamente discursos encontrados que entre los que nos encontramos como en el medio del sándwich. Nos tocó precisamente estar, ¿no? Pues gracias. No sé, creo que María ya pudo ahora sí. María, vamos a ver si ha María podido. Gutiérrez. Sí, ahí ya lo Buenos tengo. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por este trabajo pues como tan interesante y tan oportuno en medio de todas las inquietudes y de todas las opiniones que vemos en todas las redes sociales, porque pues llenos definitivamente de opinadores y pues sí, un trabajo como estos en este momento nos da un muy buen elemento para, digamos, de alguna forma prevenirnos de la contaminación de todos los opinadores que hay en el medio. Primero, pues obviamente felicitar el trabajo muy bueno, muy, como les digo, muy oportuno y apropiado sobre todo para el sector, digamos, de salud. Quiero hacer una pregunta. Estoy en este momento pues en mi actividad laboral, entonces de pronto me escapé un poquito. En Medellín, cuando empezó el paro, pues la primera, o digamos, la manifestación con la que se inició todo el 28 de abril, ya nosotros en Medellín teníamos el pico en una parte, digamos, ya bastante elevada. Estaba francamente en ascenso, y ya veníamos diciendo desde las distintas escenarios en los que participo, que entre ellos la veeduría de vacunación, entre otros, y sociedades científicas también ya se habían manifestado respecto a hacer cierres en ese momento, y desde creo que de 2-3 semanas antes ya habíamos emitido algunos comunicados al gobierno local y nacional. Quiero saber, y me disculpa de pronto si ha sido, de pronto que me salió, de pronto me distraje en el momento que dio esa parte del resultado, porque le digo que estoy pues en mi trabajo. Entonces, concretamente, y qué pena hacer así como puntual la pregunta, concretamente respecto a ese pico que venía ya tan ascendiendo en Antioquia, ¿cómo fue el fenómeno? O sea, hubiéramos esperado que hubiera habido menos incidencia o más, porque pues una de las teorías que siempre pues hemos digamos dicho los que hacemos el seguimiento al pico, pero sin hacer esta tarea tan juiciosa, concretamente ahí qué pasó, porque digamos que otras regiones no estaban en ese mismo pico, aunque ya se venían haciendo la misma tendencia. Gracias. Bueno, María, es interesante lo que tú preguntas y el caso Medellín, que creo que es el que más te llama la atención, obviamente, por obvias razones. Pues sí, definitivamente ya iba en un incremento, y si tú miras entonces los dos tipos de modelos que usamos, pues tienen sus limitaciones, como ya de pronto has escuchado que en lo que se ha hablado hasta el momento. El modelo ITSA, y que básicamente lo que analiza es, digamos, podríamos ver en las figuras cómo se movían las pendientes de las dos líneas que, digamos, antes y después de la fecha de corte que nosotros dijimos. Si tú revisas, digamos, esa figura, que no sé si alguien la pueda poner aquí para que la veamos, lo que se ve en Medellín es que en general se ve una tendencia más, digamos, a un aplanamiento, a una forma tipo meseta como tal.
Y al hacer la comparación con la tendencia que traía, pues básicamente lo que nos dice la estadística es que no fue tan significativo ese cambio como tal, ¿sí? Yo no sé si, o no, sí sé, creo que por nuestra background que tenemos, sobre todo con Laura en manejar temas de salud ambiental, cuando nosotros sabemos que no podemos hacer las cosas bien, que sobre todo no podemos hacerlas bien en salud ambiental, es cuando medir la exposición no lo podemos hacer bien, pero aplica también para este ejemplo. Sabíamos que no había el modelo perfecto que nos sirviera desde la estadística o habría que desarrollarlo. ¿Sí? Esa es una cosa, un llamado a los estadísticos. Y lo que hicimos fue básicamente usar una aproximación y otra aproximación para tratar de buscar por uno u otro lado. O lo que hubiéramos esperado para estar con una contundencia total sería que los dos métodos nos hubieran dicho las mismas ciudades y hay efecto. No fue así, ¿sí? En cambio, en el otro, en el ARIMA, lo que sí, digamos, tiene como la tendencia más de la serie de tiempo completa sin ese punto de corte, lo miramos, ese es el interesante. Lo que miramos ahí era si traía ese impacto de esas fechas como tal que habíamos hecho el corte y no lo vimos. Y mira aquí que es bien interesante porque si tú miras los datos de Medellín, estaba más hacia un aplanamiento de una meseta que bien sabemos nosotros que esa sube y baja, digamos, depende del reporte como tal que otras cosas. Entonces ahí había algo que no tendría claridad de por qué sucedió. ¿Qué decimos en el artículo y qué podemos decir aquí de por qué esa diferencia? Creo que las diferencias en el caso Medellín y en los otros casos que aplica perfectamente igual es los momentos epidemiológicos que se estaban viviendo eran diferentes. ¿Sí? Aquí el de bajada, veíamos el de Bogotá que iba subiendo, el de Bucaramanga que iba subiendo, Barranquilla incluso más rotundamente bajando, ¿sí? Los momentos epidemiológicos. Y lo otro muy importante, por eso creo yo que la salud pública nos hace un llamado aquí, es los determinantes sociales de eso, ¿sí? Yo lo que quisiera es que incluso superáramos la mentalidad de que, oh, qué horror, Cali lo hizo mal y Bucaramanga lo hizo mal, ¿sí? Quizás es al revés, ¿sí? O sea, yo digo que hay que entrar y analizar eso desde los determinantes sociales y quizás analizando con los momentos epidemiológicos podemos decir cosas muy diferentes como tal. Es que creo que la lectura, como lo que les decíamos en la presentación, la lectura directa y la lectura indirecta a través de los determinantes sociales es fundamental. O sea, aquí lo que yo les diría a ustedes como investigadores, creo que el siguiente paso para poder entender, en este caso, digamos ustedes que sin duda tienen mucha más información, es deberíamos pasar a un estudio de caso, al estudio de caso Medellín. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en esas fechas como tal? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo les puedo hablar del estudio de caso Bucaramanga un poco. ¿Sí? El estudio de caso Bucaramanga y que incluso todavía se vive es que comenzaron a hacer pruebas por todo lado. Por todo lado. ¿Sí? Entonces en los parques y llamaban e incluso le decían mucho a los mismos participantes de la protesta, le decían jóvenes, así con palabras como esta, jóvenes que han salido en estas fechas, vengan y háganse la prueba. ¿Será que eso fue realmente lo que sucedió? Un efecto de que hubo un llamado y los mismos chicos que habían participado en la protesta fueron y salieron positivos. No tengo ni idea, o se vieron forzados por los padres que se asustaron, no sé. Hay todo ese tipo de cosas que yo creo que incluso creo que como salubristas, diría yo, debemos sobrepasar la metodología estadística y la disciplina epidemiológica y pensar con salud pública en sentido amplio y mirar otras metodologías que nos puedan seguir aportando para ahondar más en la discusión. Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, ahí quedó para nuestros compañeros estudiantes y para los profesores una buena propuesta de parte de Javier. Hagamos un estudio de caso de Medellín con relación a Medellín y el área metropolitana finalmente, pues porque esto termina siendo teniendo un mismo comportamiento.
Bueno, muchísimas gracias. Lástima que nuestros estadísticos tuvieron que retirar, pero me tienen ya reventado el chat con preguntas y preguntas y preguntas. Javier, aquí ya pues tienen todas las inquietudes del mundo, pero bueno, ya no tenemos más tiempo para discutirlo. Nuevamente, Javier, Laura, muchísimas gracias. Esto no puede quedar acá. Tenemos que reactivar nuestras relaciones como universidades públicas. Es supremamente importante que desde nuestra disciplina y nuestra facultad y nuestras universidades, facultades, tengamos más relacionamiento. Para la próxima semana, Javier, invitado, por supuesto. Gracias. Vamos a... lamentablemente, el ministerio, el director de epidemiología del ministerio no me quiso aceptar la presentación teórica del índice, este índice de resiliencia, pero entonces vamos a hacer una presentación con el equipo Javier Eslava y el equipo que hizo el análisis crítico de este índice, que entonces es el tema de... ¿No va a estar Maylán tampoco? ¿No va a estar Maylán? No quisieron aceptar, que ellos prefieren en este momento hacer la validación del índice en el IETS y que una vez tengan información complementaria la van a socializar. Ya le dieron respuesta al artículo publicado por Eslava y colaboradores en la revista de la Facultad de Medicina de la Nacional. Voy a tratar de conseguir las respuestas y la contrarrespuesta para que tengamos elementos de juicios para esa discusión dentro de 8 días. Te invitaremos, Javier, y por supuesto todas estas invitaciones son abiertas a quienes quieran participar. Muchísimas gracias, un placer haberte conocido y a todos cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Te encargo, Héctor, que si llegan comentarios nos los hagas llegar. O sea, de verdad que no hemos mandar recibido... todo lo de los estadísticos. Por favor, sí, nos encantaría, la verdad. Por favor. Claro Gracias. que sí, Javier. Bueno, chao.